Entonces vamos a ver desde el punto de vista de todos los componentes del modelo COSO cuáles han sido las mayores actualizaciones. Primero un resumen, ¿no? Es decir, sobre la actualización esperada para incrementar la facilidad del uso y la aplicación extendida. ¿Qué es lo que no ha cambiado? Bueno, por un lado, la definición principal de control interno se mantiene, también las 3 categorías de objetivos y los 5 componentes de control interno. Asimismo, cada uno de los 5 componentes de control interno son requeridos para un control interno efectivo, es decir, son exigidos. El importante rol de juzgamiento para el diseño, implementación y conducción del control interno y para la evaluación de su efectividad también se mantiene. ¿Qué es lo que está cambiando? Por ejemplo, tenemos aquí cambios considerados en los ambientes del negocio y los ambientes operativos, los objetivos de operaciones y reportamiento que se han extendido, conceptos fundamentales subyacentes en los diferentes 5 componentes articulados bajo la forma de principios y también agregados enfoques adicionales y ejemplos relevantes para operaciones, cumplimiento y objetivos de reportamiento que no es del tipo financiero. Eso es lo que está cambiando, ¿no? Los cambios en el ambiente finalmente han orientado las actualizaciones del marco. Aquí tenemos en el centro, el cubo tradicional que se mantiene porque en su estructura principal el modelo no ha cambiado, ¿no? Entonces los cambios generan expectativas para la supervisión del gobierno, la globalización de mercados y operaciones, cambios y mayor complejidad en los negocios, demandas y complejidad en leyes, regulaciones, reglas y estándares, expectativas para competencias y responsabilidades formales, el uso de y la dependencia de tecnologías evolucionadas, además de expectativas relativas a prevenir y detectar fraudes con mayor énfasis que el que ha habido en el modelo original. Fíjense, aquí tenemos el cubo principal que incluye los 5 componentes que son ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y también actividades de monitoreo. Mapeados en base a 3 objetivos principales que son las operaciones, el reportamiento y el cumplimiento, ¿no? Y todo esto a su vez mapeado bajo las dimensiones de entidad, división, unidad operativa y función. Ahora lo vamos a ver a nivel de componentes, ¿no? Entonces, la actualización va a articular los principios de un efectivo control interno, por ejemplo, a nivel de ambiente de control. Primero, demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos, ejerce, segundo, responsabilidad supervisora, tercero, establece estructura, autoridad y responsabilidad, cuarto, demuestra el compromiso con la competencia y quinto, refuerza la responsabilidad formal y la rendición de cuentas. En la parte de evaluación del riesgo, especifica los objetivos adecuados para la evaluación de riesgos, identifica y analiza los riesgos, evalúa los riesgos asociados con fraudes y además identifica y analiza los cambios significativos. En la parte de actividades de control, selecciona y desarrolla actividades de control, selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología y se implementa a través de políticas y procedimientos. Ya en el componente de información y comunicación es donde se usa información relevante, se comunica interna y externamente. Y las actividades de monitoreo implican que se conducen evaluaciones continuas y o separadas y se evalúa y comunica las deficiencias. Entonces, estos son los principios que se articulan con la actualización para poder ejecutar un efectivo control interno y los vemos aquí organizados en función de los diferentes componentes. Ya en los detalles, ¿verdad? Por ejemplo, el ambiente de control incluye estos principios. La organización demuestra un compromiso con la integridad y los valores éticos. El directorio demuestra independencia de la gerencia y ejerce la supervisión del desarrollo y desempeño del control interno. La gerencia establece con la supervisión del directorio las estructuras, líneas de reporte y apropiadas autoridades
y responsabilidades en la consecución de los objetivos. La organización demuestra un compromiso para atraer, desarrollar y retener a los individuos competentes en el alineamiento con los objetivos, y además la organización mantiene a los individuos responsabilizados y rindiendo cuentas por sus responsabilidades de control interno en la consecución de los objetivos. El componente de evaluación de riesgos incluye estos otros principios, ¿no? La organización especifica objetivos con suficiente claridad para habilitar la identificación y evaluación de los riesgos asociados con esos objetivos. También la organización identifica los riesgos para el logro de los objetivos a través de la entidad y analiza los riesgos como una base para determinar cómo deben ser manejados los riesgos. Y la organización considera el potencial de sufrir fraudes al evaluar los riesgos para el logro de los objetivos. Finalmente, la organización identifica y evalúa los cambios que podrían impactar significativamente al sistema de control interno. Todo esto dentro del componente de evaluación de riesgos. Luego, cuando hablamos del componente de las actividades de control, tenemos que la organización debe seleccionar y desarrollar las actividades de control que contribuyen a la mitigación de riesgos para el logro de los objetivos a niveles aceptables. La organización debe seleccionar y desarrollar actividades de control general sobre la tecnología para soportar el logro de esos objetivos. Y la organización debe desplegar actividades de control a través de políticas que establecen lo que se espera y procedimientos que apliquen esas políticas. En el componente de información y comunicación tenemos que la organización obtiene, genera y usa información relevante, de calidad, para soportar el funcionamiento del control interno. Además, la organización internamente comunica la información, incluyendo los objetivos y las responsabilidades para el control interno necesarios para soportar el funcionamiento del sistema de control interno. Y la organización se comunica con las partes externas sobre asuntos que afectan el funcionamiento del control interno. Y finalmente, en el componente del monitoreo de las actividades, tenemos que la organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones en curso y o por separado para determinar si los componentes del control interno están presentes y funcionando. Y la organización evalúa y comunica las deficiencias del control interno de manera oportuna para las partes responsables de tomar acciones correctivas, incluyendo la gerencia senior y los directores, en la medida que sea